Sí, la afición del América no estaba contenta con la directiva. Con los refuerzos que habían llegado. Porque en el 2025 no dio frutos como estaban acostumbrados anteriormente. Por ende, buscas otra perspectiva, que es esta, no es que sea buena o mala. Yo no me estoy yendo al trabajo en los últimos. Yo hablo ahorita en este mercado invierno nada más. Pero es yo un pregunto, buen trabajo de América. ¿Diego Ramírez no estaba también con el tricampeonato? Sí, sí estaba. Sí. Entonces sí rindió frutos. Lo que pasa es que ya vieron ya tenían otra visión porque digamos que los últimos actuales, estos que ya se fueron, no funcionaron. El que se fue importantísimo y ya es titular, por lo menos el último partido allá en Betis, es Álvaro Fidalgo. Los demás, pero es caso distinto. nada. Esa es otra cosa. Es un proceso que se consolidó totalmente, en México. Exactamente. Pero la realidad es que la directiva del América sí lleva ya algunas temporadas trabajando bien, incluido Diego Ramírez. Ahora ya no funcionaba, entonces es un equipo, si no me funciona un año, a moverle, ni hablar. Pero no que haya sido un fracaso, ¿no? Los jugadores que llegaron, jugadores con nombre, ¿no? Además, ¿no? El que no hayan funcionado o de una u otra forma en la parte de acoplamiento, pues ya no era tampoco culpa de Diego. Noti Rosum, con nombre, buen jugador, pero nada. Lo de Maximán, buen jugador, con nombre, por una u otra cosa, no se puede adaptar y chao. Bueno, son de los riesgos que se toman siempre en un equipo cuando No estoy de contratas a acuerdo alguien, con lo que estás diciendo, ¿Cómo? perdóname. Pero es muy claro. Entonces, ¿cómo? Y ustedes lo saben mejor que yo, cuando una directiva busca a un futbolista, tiene que contemplar todo. Yo ya escucho reportes. Es un ser humano. Sí, no. Espera hacia dónde todo voy. puede pasar. Espera hacia dónde voy. Yo ahora ya escucho reportes o voces que le pegan a Maximán diciendo es que se la pasaba en la pizzería, es que era muy agrandado con los compañeros, es que... Bueno, son las voces, no lo he dicho yo eso, Desi, son las voces que se han escuchado. Es que ya no se llevaba bien con los compañeros, quería un trato preferencial, era un agrandado. Todo eso también lo tiene que calcular la directiva, todo eso también lo tiene que estudiar. Entonces, cuando me dicen, no está en las manos de la directiva que rinda, ok, pero sí está en las manos de la directiva estudiar cómo es, cómo come, cómo se porta en su familia, cómo es con sus amigos, qué opinan su entorno de él, cómo es como persona, como ser humano, como individuo, si tiene todo. Tienes que estudiar todo. Por estas dos contrataciones, o por Maximán o por Del Rosum, entonces vamos a decir que la gestión de Diego fue mala. ¿Te gustó Violante como refuerzo del América? Es un chavo que tiene futuro. ¿Te gustó no lo veo mal. Alexis Gutiérrez como futbolista del América? Pues tenía Estuvo en buenos sus números. momentos, entonces. Cruz Por Azul. favor, estamos hablando de futbolistas para Pero el América. Adal, si dentro de 12, que además incluyes el tricampeonato, te fallaron 2 y otros 2 medio te han funcionado, tampoco es que hayas hecho un mal trabajo. Inteligencia deportiva también puede fallar. El caso de San Maximán, yo por eso lo decía desde el principio, el superhéroe, sabíamos lo que iba a pasar con él, a ellos les falló, Mourinho lo dijo en su momento, el problema no era como jugador de fútbol, su problema es que es flojo y es conflictivo. Y eso lo dijo Mourinho. También podemos agregar. Pero te puede fallar alguno, ¿no? Sin duda, podemos agregar algo más. En las direcciones deportivas, tú tienes opción A, opción B y opción C. ¿De acuerdo? En ocasiones no funciona la opción A y te vas con la B. En el caso, por ejemplo, ahorita puntual, con lo de Diego Espinosa y con lo de Juan Manuel Sanabria. No sonaba para ese lateral izquierdo para el América, era un buen perfil. Sí. En ese trayecto para llegar a esa contratación no se da porque en ocasiones hay otras ofertas. Terminó él diciendo que no. Sanabria dijo no. Al final decide otro perfil y puede que funcione y puede que no, porque son seres humanos. Al final eso es la gestión tan importante de un director deportivo. No solamente porque jueguen perfectamente y que el renombre resuene en la cancha. Sí, pero yo insisto, hoy más que nunca la gestión deportiva incluye muchas áreas, no solamente la deportiva. Y América había dejado, en los mercados anteriores, había dejado de fichar bien, con buen ojo. Y en cuando parecía que la tarea estaba perdida, de repente se pusieron las pilas y para mí estos son muy buenos refuerzos. Para mí se armó muy bien al final. La misma dirección deportiva y la misma inteligencia que tiene Chivas en este momento, ¿la tenía hace 2 años? No. Es que no estaba Los Javier Mier. Que dejaron un desastre. Pues tendrá como un año. Sí, pues un año, ¿no? Un poquito más. Tal cual. Un año, un mes, 2 meses. ¿Y sí sabes qué hace Javier Mier? Dime. Se entrevista con los papás de los futbolistas. O sea, No, por eso. Papás. el torneo antepasado, cuando él llegó, ¿todos sus refuerzos fueron buenos? ¿De Chivas? Sí. Todos. El torneo pasado Todos. sí. Hace un año. El torneo pasado son 6 meses. ¿Sabes? Con la llegada de Milito. Todos fueron titulares.
Campillo, Richie Ledesma, Efra Álvarez. Bueno, atrás del El Cotorro. Estoy atrás de esa inercia positiva que empezaron a levantar. Más atrás, a lo que se refiere Jared. No. No eran Antes- buenos. Españoles hicieron un... Pero ¿sabes por qué no? Porque no había una estructura para que ellos pudieran ser Diciendo del torneo potencializados. pasado. Tú estás diciendo llegó hace O un tú año. dijiste hace un año, hace 2 torneos. Oye, yo lo que sí insisto del América, está ese detalle del delantero. Sí está el detalle del delantero, porque dice León Lecanda, Dávila lo han esperado quién sabe cuánto También tiempo está la Pantera, y no ha funcionado. Y la Pantera lo llevaron como goleador, fue líder de goleo de la liga y tampoco ha funcionado. Yo por eso digo, el refuerzo, si es que de alguna manera se puede hablar así, es Henry Martín estando al 100%. Él sí, y si Dios no lo quiera, se vuelve a lesionar, tienen un delantero así, de élite en el América. Mira la Debieron ofensiva de traerlo. América, sustentando lo que dice Pietra. Mira cómo van. ¿Recae toda esa Pues ofensiva? mira, a ver, yo quiero, te digo- quiero hacer una pregunta. ¿Recae esos números fríos, porque ahí están, en un solo hombre que se apunta en una estructura 4-2-3-1, 4-3-3? Entiendo cuando es el espíritu competitivo, y Karen no me va a dejar mentir. Cuando eres delantera o delantero, tú te levantas y el equipo al hombro. Pero también depende de quién te dé balones, quién te dé en la estructura de la media cancha, quién sea ofensivo y el equipo, vertical, cómo cuántos juega la tiene. estructura de manera estoy general. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Si no, es en el caso de Jared, el Pony era su socio y le servía cualquier cantidad de goles. Una pregunta, cuando había, Era por los- cuando era por había la sequía punta, de goles, Pero era todo el equipo que ¿le funcionaba. reclamaban al Pony o te reclamaban a ti cuando había sequía de goles? Ah, En la prensa. Ah, ya está. Gracias. El mercado de fichajes está cerrando con un estruendo que tiene a todo Cuapa en modo terremoto, porque mientras la afición azul crema celebra el despertar futbolístico del equipo después de semanas de sufrimiento y resultados mediocres, la directiva está moviendo las fichas en el tablero con una velocidad que asusta y emociona a partes iguales, cerrando operaciones de último momento que nadie vio venir y dejando otras colgadas de un hilo tan delgado que cualquier soplo de viento podría tirarlas ao precipicio. Y es que el América decidió que este clausura 2026 no puede seguir siendo una montaña rusa de emociones contradictorias donde un día ganan con autoridad y al siguiente parecen equipo de media tabla. Así que Santiago Baños y su equipo de trabajo están apretando el acelerador en las últimas horas del periodo de registros para amarrar refuerzos que nadie tenía en el radar, pero que supuestamente van a revolucionar zonas clave del plantel que André Jardine necesita urgentemente para competir de tú a tú, con un Chivas que viene imparable y con la sangre en el ojo rumbo al Clásico Nacional. Pero aquí viene lo bueno, porque mientras algunos fichajes ya están prácticamente cerrados, con papeles firmados y maletas empacadas, otros están en un limbo existencial que tiene a todos con el alma en vilo, esperando confirmaciones oficiales que no terminan de llegar. Y para colmo, desde Europa están llegando noticias que podrían cambiar completamente el futuro de una de las figuras más queridas del americanismo, justo cuando menos lo esperaban. Y por si esto fuera poco, hay exjugadores que están dando de qué hablar en sus nuevos destinos. Unos triunfando de manera espectacular y otros intentando limpiar su imagen después de salidas. Polémicas que dejaron más preguntas que respuesta. Mientras que en las oficinas de Cuapa hay nombres del pasado que están sonando para regresar, aunque todo indica que es más humo mediático que realidad concreta. El Clásico Nacional está a la vuelta de la esquina y el América quiere llegar con todo el arsenal posible para callarle la boca a un Gabriel Milito que no para de elogiar la grandeza azul crema, pero que en el fondo sabe que su equipo está jugando el mejor fútbol del torneo y que las Águilas la van a tener difícil en el estadio Hackra. Si no logran cerrar estas operaciones pendientes que podrían marcar la diferencia entre un semestre exitoso o uno más de frustración y críticas despiadadas. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre el bombazo que nadie vio venir y que tiene a la directiva azul crema apostando fuerte por la juventud sudamericana, porque en las últimas horas se cerró el fichaje de Thiago Espinosa, un lateral izquierdo uruguayo de apenas 21 años que llega procedente del Racing Club de Montevideo en una operación que suena a préstamo simple, pero que esconde una trampa financiera que podría terminar costándole varios millones de dólares al América. Y es que, según información de César Luis Merlo, que es de los periodistas más conectados con el mercado sudamericano, la operación incluye una cláusula de opción de compra
obligatoria, lo que significa que el América no está simplemente probando al jugador para ver si funciona o no, sino que está comprometido a quedarse con su carta definitiva si se cumplen ciertas condiciones establecidas en el acuerdo entre clubes, un detalle que cambia por completo la naturaleza del fichaje y que convierte esto en una apuesta seria de mediano plazo. Según Transfermarkt, Thiago Espinosa tiene un valor de mercado cercano a los 1.2 millones de euros, pero en el mundo real de las negociaciones futbolísticas, esas cifras casi nunca se respetan al pie de la letra. Y todo apunta a que el América terminaría pagando entre 1 y 2 millones de euros para quedarse con el chaval de manera definitiva cuando llegue el momento de ejecutar la cláusula. El contrato del uruguayo con Racing Club de Montevideo finaliza hasta diciembre de 2026, lo que significa que el América tendría que tomar la decisión de comprarlo durante el próximo verano si realmente quiere, asegurar sus servicios a largo plazo, y esa decisión va a depender completamente de cómo se adapte al fútbol mexicano y de cuántos minutos le dé André Jardine en estos meses que vienen. Lo interesante de este fichaje es que nadie lo vio venir, porque todos estaban enfocados en los nombres rimbombantes que sonaban en los medios, y de repente aparece un lateral joven y desconocido que probablemente la mayoría de la afición ni siquiera había escuchado mencionar antes, pero que según los scouts del club tiene condiciones interesantes para crecer en una liga física y exigente como la mexicana. Yo creo que apostar por Juventud Sudamericana con cláusulas de compra obligatoria es un arma de doble filo, porque si el jugador explota y se convierte en figura, entonces habrás hecho un negocio redondo pagando relativamente poco por alguien que vale mucho más. Pero si el chaval no se adapta o simplemente no tiene el nivel necesario para competir en el América, terminas atrapado con una obligación de compra que te obliga a gastar dinero en alguien que no querías quedarte. Y ahí es donde la planificación deportiva se vuelve crítica, porque no puedes andar firmando este tipo de acuerdos a lo loco sin tener certeza de que el jugador realmente encaja en lo que necesitas. Ahora vamos a meternos de lleno en el tema que tiene a toda la afición azul crema, con los nervios destrozados y las redes sociales explotadas de especulaciones, porque resulta que Vinicius Lima, el mediocampista brasileño que supuestamente iba a ser el reemplazo directo de Álvaro Fidalgo y la gran contratación bomba del mercado invernal, no llegó a México en el último día de registros, a pesar de que decenas de aficionados y medios de comunicación montaron guardia en la terminal 2 de Aeropu Echtu de la Ciudad de México, esperando verlo salir con maletas y sonrisa de nuevo refuerzo azul crema. Tras revisar meticulosamente las listas de pasajeros y monitorear los 3 vuelos directos provenientes de Brasil que aterrizaron este lunes 9 de febrero, se confirmó lo que nadie quería escuchar pero que todos temían a Vinicius. Lima no venía en ninguno de esos aviones, y su ausencia física desató una ola de pánico y teorías conspirativas que van desde que el Fluminense se echó para atrás en el último minuto hasta que hubo problemas con el papeleo internacional que impidieron cerrar la operación, a tiempo con el cierre de registros fijado para las 7 de la noche de ese mismo día. La situación se volvió desesperante porque el reloj corría y el jugador seguía sin aparecer. Pero aquí viene el detalle técnico que mantiene viva la esperanza, aunque sea colgada de un hilo finísimo. El reglamento de transferencias de la FIFA y la Liga MX no exige la presencia física del jugador en el país para cerrar el registro oficial, siempre y cuando el papeleo completo se haya ingresado a tiempo en el Sistema Integral de Información Deportiva conocido como SIDEI. Y esto significa que si la directiva azulcrema logró subir el contrato firmado y el transfer internacional antes del cierre del sistema, técnicamente Vinicius Lima es jugador del América, aunque aterrice hoy, mañana o la próxima semana, porque lo que cuenta para efectos reglamentarios es la documentación y no el cuerpo físico del futbolista. Pero aquí está el problema que tiene a todos con el alma en un hilo. Hasta este momento no ha habido ni un solo comunicado oficial, ni una filtración confiable, ni siquiera un tweet de algún insider bien conectado que confirme si América logró o no ingresar esa documentación crucial antes de que se cerrara la ventana de registros. El silencio es ensordecedor y aterrador a partes iguales, porque estamos en un limbo peligrosísimo donde no hay jugador en la ciudad, pero tampoco hay confirmación. Del trámite
administrativo, y eso significa que el fichaje bomba de André Jardín podría haber colapsado literalmente en la orilla por falta de coordinación logística, o simplemente la directiva está manejando todo con discreción absoluta y nos van a sorprender con el anuncio oficial cuando menos lo esperemos. Las próximas horas van a ser críticas para saber si realmente hay refuerzo o si esto fue un fracaso administrativo monumental que va a dejar a Jardine sin el mediocampista que tanto necesitaba para reemplazar la salida de Fidalgo. Pensando bien, esta situación expone un problema grave de comunicación y coordinación que no debería estar pasando en un club de la magnitud del América, porque no puedes llegar al último día del mercado con un fichaje tan importante sin tener todo amarrado y confirmado con anticipación, y mucho menos puedes permitir que la afición y los medios se queden en la incertidumbre total sin saber si hay jugador nuevo o no, porque eso genera desconfianza y cuestionamientos sobre la capacidad de gestión de la directiva. Ya que hablamos sobre fichajes y movimientos de mercado, ahora tenemos que meternos en un tema que está calentando las redes sociales y que podría representar otro golpe durísimo para el América si termina concretándose, porque resulta que Alejandro Zendejas, quien apenas acaba de regresar de lesión y firmó un golazo espectacular ante Rayados de Monterrey, que recordó por qué es una de las joyas más brillantes del plantel azul crema, habría entrado en el radar del Real Betis, según información del periodista René Romano, que escribe en Lava. Y esto no es un simple rumor de pasillo o una especulación sin fundamento, porque según la fuente, los intermediarios ya habrían puesto el nombre del Wari sobre la mesa del conjunto verde y blanco y también en las oficinas de otros 2 equipos europeos que hasta el momento se mantienen en el anonimato, con la clara intención de abrir una nueva ruta de negocios hacia el sur de Europa y de posicionar al jugador en un mercado mucho más lucrativo que el mexicano. La situación se vuelve todavía más interesante cuando consideras que tras la partida de Álvaro Fidalgo hacia Sevilla, el Betis estaría buscando activamente reforzar su mediocampo y sus bandas con jugadores que puedan aportar desequilibrio y gol. Exactamente el perfil que tiene Zendejas cuando está en su mejor nivel. Según Transfermarkt, el extremo norteamericano está valuado en 8,5 millones de euros y tiene contrato con el América hasta junio de 2027, lo que significa que el club todavía mantiene poder de negociación y no está obligado a venderlo por cualquier oferta que llegue. Pero aquí viene el dato que cambia todo el panorama, según información del periodista Kerry Ruiz. El plan estratégico del América sería venderlo una vez que culmine la Copa del Mundo 2026, porque en Coapa tienen la esperanza depositada en que Mauricio Pochettino termine por incluirlo en su lista final de 23 jugadores para la justa mundialista, y sea precisamente ahí donde el Wari realce todavía más su valor como futbolista al exponerse ante todo el planeta en el escenario más importante del deporte. La directiva azulcrema estaría lista para dejarlo salir en los próximos meses, siempre y cuando todas las partes involucradas terminen por verse beneficiadas económicamente, lo que se traduce en que América no lo va a regalar, pero tampoco va a poner trabas insalvables si llega una oferta seria que reconozca el valor real del jugador. Si todo esto se concreta y Zendejas termina fichando por el Betis, sería el segundo extremo que sale de Coapa para arribar a Sevilla, ya que el primero fue Diego Lainez allá por enero de 2019, y vale la pena recordar cómo le fue al mexicano en su aventura europea para tener una referencia de lo que podría esperar a Zendejas. Según datos oficiales de Record, Lainez disputó 55 encuentros con el Betis dentro de la Liga Española. Vio acción en otros 11 partidos de Copa del Rey y sumó 6 más en la Europa League, logrando anotar 4 goles y brindar 6 asistencias durante toda su etapa con el conjunto verde y blanco. Números que son correctos, pero que tampoco representan un éxito rotundo, considerando las expectativas que había sobre su llegada y el potencial que mostraba cuando militaba en el América. André Jardine, por su parte, salió a aclarar que Zendejas no sufrió ninguna lesión durante el partido ante Monterrey, sino que simplemente salió cansado por el desgaste físico del encuentro, descartando cualquier preocupación sobre su condición física.
de cara a los compromisos que vienen, incluyendo el Clásico Nacional. Yo creo que perder a Cendejas justo cuando está recuperando su mejor nivel sería un error garrafal para el América, porque estamos hablando de uno de los pocos jugadores del plantel que tiene la capacidad de desequilibrar partidos con su velocidad, regate y olfato goleador. Y aunque entiendo perfectamente la lógica financiera de venderlo después del Mundial cuando su valor esté en el punto más alto, también creo que el equipo lo necesita ahora mismo para pelear por el campeonato y no puede darse el lujo de debilitarse pensando únicamente en maximizar ganancias futuras. Hablando precisamente de jugadores que salieron de Cuapa rumbo a Europa, es momento de mencionar cómo le está yendo a Álvaro Fidalgo en su nueva aventura con el Real Betis, porque el español, que fue capitán y cerebro del mediocampo azul crema durante años, no necesitó absolutamente ningún periodo de adaptación para hacerse notar en una liga tan exigente y competitiva como la Liga Española. Su debut como titular llegó nada menos que en el Estadio Metropolitano de Madrid, enfrentando al Atlético de los Colchoneros, uno de los escenarios más hostiles y complicados del fútbol español, y lejos de achicarse o pasar desapercibido por los nervios del estreno, Fidalgo ofreció una actuación que sorprendió incluso fuera del entorno verdiblanco y que dejó claro por qué el Betis apostó tan fuerte por él. El partido terminó con victoria 1-0 para los andaluces y el ex americanista fue uno de los nombres más comentados tras el pitazo final, con elogios llegando desde todos los rincones por su lectura de juego, su precisión en el pase y esa personalidad que siempre lo caracterizó incluso en los momentos más complicados. Tras el encuentro, el técnico Manuel Pellegrini fue cuestionado específicamente por el rendimiento del recién llegado y el entrenador chileno, conocido por su mesura y por no soltar elogios fáciles, se mostró especialmente satisfecho con lo que Álvaro Fidalgo aportó desde su primer partido oficial con la camiseta verdiblanca. El ingeniero destacó su rápida integración al funcionamiento colectivo del equipo, subrayando una de las virtudes que lo convirtieron en pieza clave e indiscutible del América durante todos sus años en México: su seguridad con el balón y su capacidad para no perder posesión en situaciones de presión. Se está integrando al funcionamiento del equipo, nos da muy buena técnica, pierde muy pocos balones. Afirmó Pellegrini al término del encuentro en declaraciones que no pasaron desapercibidas ni en España ni en México. Para la afición americanista, estos elogios confirman algo que ya sabían desde hace tiempo: que Fidalgo tenía nivel de sobra para competir en escenarios mayor res y que su salida del América no fue porque no tuviera la calidad necesaria, sino porque simplemente llegó el momento de dar el salto a Europa. Mientras que para el Betis, estas palabras de su entrenador representan una validación temprana de una apuesta que apenas está comenzando, pero que ya está rindiendo frutos positivos en el campo de juego. Yo creo que ver a Fidalgo triunfando en Europa es un orgullo enorme para cualquier americanista de corazón, porque aunque duela perder a un jugador de su calibre y aunque la forma en que se dio su salida haya generado controversia por las declaraciones de Santiago Baños, al final del día es imposible no alegrarse cuando ves que alguien que te dio tantas alegrías está cumpliendo su sueño y demostrando en el viejo continente que tiene pasta para competir contra los mejores. Cambiando completamente de tema, pero manteniéndonos en el universo de exjugadores del América que están dando de qué hablar en sus nuevos destinos. Tenemos que hablar sobre Allan Saint-Maximin y la reciente polémica en la que se vio envuelto después de que aficionados franceses lanzaran insultos hacia los mexicanos durante un partido del RS Lens en Francia. El francés es sin ninguna duda uno de los fichajes más decepcionantes y frustrantes en la historia reciente del Club América, porque después de haber sido presentado como una estrella europea que venía a revolucionar el ataque azul crema, terminó disputando únicamente un torneo con el conjunto de Cuapa antes de salir de manera repentina y polémica para regresar corriendo a la liga francesa. Su marcha tomó por sorpresa tanto a la afición como al entorno del club, que esperaba un impacto completamente distinto del atacante que había brillado en la Premier League con el Newcastle, pero que en México nunca logró encontrar su mejor versión ni conectar con la exigencia y la presión que implica vestir la camiseta del equipo más grande del país, aunque las razones exactas de su salida nunca fueron del todo claras ni explicadas con transparencia
por ninguna de las partes involucradas. Se sabe de buena fuente que Saint-Maximin no terminó en los mejores términos ni con algunos compañeros del vestidor, ni con la afición mexicana en general, lo que provocó una ruptura evidente con el americanismo que jamás logró consolidarse a pesar de todos los intentos por hacerlo funcionar, su desempeño irregular sobre el campo de juego y ciertos episodios extracancha que generaron ruido mediático terminaron por desgastar una relación que nació con ilusión, pero que murió en la decepción más absoluta. En el aspecto financiero, el club sufrió un golpe millonario porque su fichaje superó los 10 millones de euros y su posterior venta al Lens se concretó por una cifra considerablemente menor, lo que representó una pérdida económica brutal para la institución azul crema, que todavía está tratando de digerir ese traspié en su planificación de mercado. El episodio más polémico y que encendió las redes sociales ocurrió ya cuando estaba jugando en Francia. Durante un partido con el RS Lens, cuando aficionados franceses en las gradas comenzaron a lanzar insultos hacia los mexicanos, y la interpretación general en ese momento fue que el futbolista parecía estar a favor de esa situación, o al menos no hacía nada por frenarla, lo que generó una reacción negativa fortísima entre los seguidores del América y del fútbol mexicano en general, que se sintieron ofendidos y traicionados por alguien que había sido recibido con los brazos abiertos en el país. Sin embargo, recientemente el francés decidió romper el silencio y salir en defensa de los aficionados mexicanos, buscando aclarar la controversia y limpiar su imagen después de todo el hate que recibió en redes sociales. Me siento bien, me apoyaron enormemente. Creo que vieron un poco lo que pasó en México, aunque hay muchas cosas que no son verdad sobre los mexicanos. Creo que de siempre me apoyaron mucho y hoy estoy orgulloso de haber podido devolvérselos en el campo. Declaró Saint-Maximin intentando matizar su postura y reconocer el respaldo que efectivamente recibió durante su corta estancia en el país, aunque estas palabras llegaron demasiado tarde para cambiar la percepción negativa que la mayoría de la gente ya tiene sobre él. Además, el jugador debutó con gol para el Lens ante el Rennes en la Ligue 1, demostrando que en su hábitat natural y en una liga que conoce a la perfección todavía tiene fútbol para ofrecer, aunque ese talento nunca se tradujo en resultados cuando tuvo la oportunidad de brillar en México. Pensando bien, toda esta situación con Saint-Maximin deja una lección muy clara sobre los riesgos de traer jugadores europeos, que vienen más por el dinero que por un compromiso real con el proyecto deportivo, porque cuando las cosas se ponen difíciles o cuando no se sienten cómodos en el entorno, terminan escapando sin importarles el daño que le causan al club que apostó millones por ellos. Todavía sobre movimientos y rumores que están sacudiendo al americanismo en estos días, tenemos que hablar sobre la especulación que surgió en redes sociales respecto a un posible regreso de Cristian Chicote Calderón a las filas azulcremas, un nombre que estuvo circulando con fuerza después de que comenzaran a generarse teorías sobre la directiva y su supuesta intención de seguir integrando jugadores de última hora al plantel que comanda Andrés Jardín. Algunos usuarios en Twitter empezaron a mencionar que, quizá por su experiencia previa en el nido y por conocer perfectamente la exigencia del club, Calderón podría ser una opción viable para regresar durante este mismo Clausura 2026 y aportar desde su posición como lateral izquierdo, justo la zona donde acaba de llegar Thiago Espinosa, pero donde siempre se pueden necesitar más alternativas en un torneo tan largo y exigente. Sin embargo, el periodista deportivo Edgar Morales salió rápidamente a aclarar la situación real del jugador para evitar que se siguieran esparciendo rumores infundados que terminan creando expectativas falsas en la afición. Según Morales, es cierto que tanto Chicote Calderón como Franco Rosano todavía pertenecen al América y que actualmente se encuentran cedidos al Necaxa. Pero para que cualquiera de los dos pudiera regresar a Cuapa antes de tiempo, la directiva azulcrema tendría que pagar una cláusula de regreso establecida en el contrato de préstamo, considerando además que los vínculos de ambos jugadores con el América terminan hasta este verano de 2026. Para los que preguntan a Franco Rosano y Chicote Calderón si son jugadores del América cedidos ambos a Necaxa, son jugadores que podrían llegar al América si así lo requerirían en Cuapa. Claro, ambos pagando una cláusula de regreso, pues para ambos su contrato termina
hasta este verano, explicó el comunicador, dejando muy en claro que técnicamente la posibilidad existe, pero que no es algo sencillo ni gratuito. Por último, pero no menos importante, Morales recalcó que su información no debe ser tomada como ningún tipo de informe oficial, ni mucho menos como una confirmación de que el América esté realmente interesado en repatriar a alguno de estos jugadores, sino que simplemente se trata de un recordatorio de la situación contractual, que ambos elementos se experimentan en este momento para que la gente esté informada y no se deje llevar por especulaciones sin fundamento. Yo creo que traer de regreso a Chicote Calderón no tiene ningún sentido deportivo en este momento, porque si el jugador salió cedido al Necaxa es precisamente porque no entraba en los planes de André Jardín y porque había mejores opciones en su posición. Entonces no veo la lógica de pagar una cláusula de rescisión para traer a alguien que ya demostró que no es prioridad para el cuerpo técnico actual. En ese sentido, de cara al futuro inmediato del equipo, es momento de hablar sobre el Clásico Nacional que se viene este próximo sábado. 14 de febrero en punto de las 9 y 7 de la noche del centro de México en el estadio Akron. Un partido que tiene todos los condimentos para ser espectacular y que enfrenta a dos equipos que llegan en momentos completamente distintos de su respectivo proceso. Por un lado está Chivas, que marcha como líder absoluto e invicto del Clausura 2026 con 15 puntos de 15 posibles, gracias a 5 victorias consecutivas que lo tienen como el equipo sensación del torneo. Y por el otro lado está América, que ocupa la octava posición con apenas 8 unidades, pero que viene en franca recuperación de nivel después de 2 triunfos seguidos que le devolvieron la confianza y que demostraron que el plantel está finalmente encontrando su mejor versión. Gabriel Milito, el entrenador argentino del Guadalajara, que viene siendo reconocido como el mejor técnico del mes de enero por la Liga MX, gracias al desempeño brillante de su equipo, salió en conferencia de prensa a hablar sobre el compromiso que se avecina y sus declaraciones fueron una mezcla perfecta de respeto hacia el rival y de confianza en las capacidades de su propio plantel. No hay partidos fáciles, se vienen 3 partidos importantes para nosotros. Visualizando el primero, jugamos en casa contra el clásico rival que tiene un gran equipo y va a ser una muy buena prueba para nosotros. Comenzó diciendo el DT del rebaño Sagrado, dejando claro que no va a subestimar al América a pesar de que llegan en posiciones muy distintas de la tabla. Medirnos con los mejores siempre es agradable e importante. Después hay que seguir compitiendo de la misma manera como lo estamos haciendo. Si es posible mejor, agregó Milito, lanzando la primera advertencia a las Águilas y dejando en claro que van con todo por la victoria en su casa ante su afición, que sin duda va a empujar desde la primera hasta la última pelota. Estas palabras no suenan a soberbia ni a prepotencia, sino a la confianza lógica de alguien que tiene a su equipo jugando el mejor fútbol del torneo y que además cuenta con un historial perfecto en los clásicos desde que llegó al banquillo rojiblanco, habiendo vencido tanto al América como al Atlas en torneos anteriores. Por su parte, desde el lado azul crema, las expectativas también están altas porque el equipo viene recuperando a jugadores clave como Alejandro Zendejas y porque el plantel completo está disponible, según confirmó André Jardine en sus declaraciones posteriores al triunfo ante Monterrey. El técnico brasileño advirtió que su equipo está en pleno proceso de crecimiento y que conforme van regresando piezas importantes como el Chiquito, Sánchez y Henry Martín, que estuvieron lesionados al inicio del torneo, el funcionamiento colectivo va mejorando exponencialmente y las posibilidades de pelear de tú a tú con cualquier rival se multiplican. Yo creo que este clásico nacional va a estar mucho más parejo de lo que indica la tabla de posiciones, porque aunque Chivas llega como favorito absoluto por su momento futbolístico y por jugar en casa, el América tiene un plantel de mucha mayor jerarquía individual y cuando logra funcionar como bloque puede competirle a cualquiera en la liga. Así que no me sorprendería para nada que las Águilas se lleven un resultado positivo de Guadalajara y le bajen los humos al rebaño, que viene muy confiado, pero que también ha dejado ciertas dudas en sus últimos 2 partidos ante San Luis y Mazatlán, donde sufrió más de la cuenta para llevarse los 3 puntos,